¿Moisés realmente abrió el Mar Rojo? Prepárate para algunas teorías que desafían todo lo que has escuchado. Quédate con nosotros hasta el final porque no querrás perderte ningún detalle de esta investigación. En el corazón de esta historia tenemos a Moisés, figura central del judaísmo, cristianismo e islam. Según la Biblia, Moisés fue elegido por Dios para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto y guiarlos a la tierra prometida. Pero quizás el momento más icónico de este viaje sea el cruce del Mar Rojo, donde Moisés, con un gesto poderoso, habría dividido las aguas, permitiendo a su pueblo pasar con seguridad. ¿Pero qué hay detrás de esta historia? ¿Será un milagro divino o hay una explicación racional escondida en las páginas del tiempo? Profundicemos en la teoría de la conspiración que sugiere que Moisés no dividió el Mar Rojo, explorando cada detalle, cada evidencia y cada teoría que cuestione esta narrativa milenaria. En este vídeo, nuestro objetivo es claro: presentarle todas las perspectivas y evidencias, tanto las que respaldan el relato bíblico como las que lo desafían. Miremos la ciencia, la historia e incluso otras culturas para comprender lo que realmente pudo haber sucedido en aquel entonces. La narrativa bíblica del Éxodo es una de las historias más poderosas y conmovedoras de todos los tiempos. Según la Biblia, Moisés sacó a los israelitas de Egipto, evento marcado por una serie de milagros impresionantes. Entre ellos, el más famoso es la apertura del Mar Rojo. Imagínense la escena: el ejército egipcio persiguiéndolos, los israelitas atrapados entre el agua y la amenaza inminente, y luego, Moisés levantó su bastón y las aguas se separaron, creando un camino seco para el cruce. Un gran espectáculo y un símbolo de la liberación divina. Esta historia, contada durante generaciones, no es solo una historia de fe, sino también un pilar cultural. Cruzar el Mar Rojo representa la victoria del bien sobre el mal, la libertad sobre la opresión. Moisés, el libertador, se convierte en un héroe no solo para los judíos, sino también para los cristianos y musulmanes de todo el mundo. La intervención divina en este cruce refuerza la creencia en un Dios poderoso y protector, que cuida de su pueblo en momentos de necesidad. Pero no todo el mundo acepta esta historia sin cuestionarla. Desde los primeros informes, ha habido escépticos que han cuestionado la veracidad de los hechos. Para algunos, la historia es más alegórica que literal, una poderosa metáfora de la perseverancia y la fe en tiempos difíciles. Otros sugieren que el relato pudo haber sido exagerado o malinterpretado a lo largo de los siglos. Lo que hace que esta narrativa sea aún más intrigante son las diversas interpretaciones y debates que genera. Por un lado, tenemos a quienes ven el acontecimiento como una prueba indiscutible del poder divino. Por otro lado, hay quienes buscan explicaciones más racionales y científicas a los hechos descritos. Este contraste de perspectivas mantiene vivo el misterio y la discusión hasta el día de hoy. Pero ¿de qué lado estás, de los que creen o de los que no creen? Deja tu comentario para saber tu opinión. A lo largo de los años, científicos e investigadores de diferentes áreas han intentado encontrar explicaciones plausibles al fenómeno descrito en la Biblia. Una de las teorías más discutidas es la hipótesis de las mareas y los vientos fuertes. Algunos estudiosos sugieren que, bajo determinadas condiciones meteorológicas, fuertes vientos podrían empujar el agua de una manera que expusiera temporalmente el lecho marino, creando un camino seco. Esta teoría cobró fuerza a partir de estudios realizados en el Mar de los Juncos, una zona cercana al Mar Rojo. Las simulaciones por ordenador indican que vientos de 100 km por hora podrían haber movido las aguas lo suficiente como para permitir el cruce. Además, este fenómeno se conoce como set-down, donde vientos fuertes y sostenidos empujan el agua, dejando un paso temporal. Estas condiciones climáticas específicas podrían explicar cómo un evento natural fue interpretado como un milagro divino. Otra teoría fascinante proviene de la geología. Los investigadores apuntan a la posibilidad de que un terremoto provocara un desplazamiento de placas tectónicas, lo que provocó una división rápida y temporal de las aguas. Este tipo de suceso, aunque raro, no es imposible. La Tierra tiene una rica historia de fenómenos naturales extraordinarios que pueden haber sido malinterpretados o exagerados en relatos antiguos. Además de las condiciones meteorológicas y geológicas, también hay explicaciones hidrológicas. Los estudios sobre los patrones de flujo de agua y la topografía de la región sugieren que ciertas configuraciones del terreno podrían facilitar el cruce durante los periodos de marea baja. Aunque menos dramática que la división total del mar, esta teoría ofrece una visión más mundana pero aún intrigante de cómo se pudieron haber desarrollado los acontecimientos. Estas explicaciones científicas no solo desafían la interpretación literal del milagro, sino que también añaden una capa de complejidad y fascinación a la historia. Con base en evidencia científica y natural, surgen varias hipótesis alternativas que buscan explicar el evento descrito en la Biblia sin recurrir a lo sobrenatural. Una de las teorías más interesantes es la teoría de las mareas, que sugiere que Moisés y los israelitas cruzaron una zona de aguas poco profundas durante un periodo de marea baja. Esta teoría postula que un cambio de marea,
combinado con fuertes vientos, podría haber expuesto el lecho marino el tiempo suficiente para permitir el cruce. Esta explicación se ve reforzada por estudios que muestran que los vientos del este podrían crear un paso seguro temporal, algo que podría ser visto como un milagro por quienes presenciaron el evento. Otra hipótesis fascinante es la de las explicaciones arqueológicas e históricas. Algunos arqueólogos creen que los acontecimientos descritos en la Biblia pueden haber ocurrido en un lugar diferente al que tradicionalmente se pensaba. Sugieren que el cruce pudo haber tenido lugar en una región llamada Mar de Juncos o Lago Tanis, áreas con características geográficas que podrían sustentar la narrativa bíblica sin necesidad de intervención divina. Estas teorías están respaldadas por descubrimientos arqueológicos que señalan diferentes rutas y campamentos de los israelitas. Además, existen perspectivas de eruditos e historiadores que ofrecen una visión más crítica de los relatos bíblicos. Algunos sugieren que la historia del Éxodo y el cruce del Mar Rojo puede haber sido influenciada por mitos y leyendas de otras culturas antiguas. Por ejemplo, hay relatos de otras civilizaciones de eventos similares de cruces milagrosos de cuerpos de agua, lo que sugiere que estas historias pueden haber sido compartidas y adaptadas con el tiempo. Estos paralelos culturales plantean la posibilidad de que el relato bíblico sea una versión de un tema común en la mitología antigua. Tampoco podemos ignorar historias y leyendas similares en otras culturas. Muchas tradiciones antiguas incluyen historias de mares que se separan, cruces milagrosos y líderes carismáticos que guían a su gente a través de obstáculos imposibles. Estas leyendas comparten elementos que hacen eco de la narrativa de Moisés, lo que indica que la historia del Mar Rojo puede ser parte de una herencia narrativa más amplia de la humanidad. Ahora exploremos la ubicación exacta del Mar Rojo. Antes de continuar, deja un me gusta y suscríbete al canal para que el algoritmo de YouTube recomiende este vídeo. Y vámonos. Primero, debemos considerar la ubicación real del Mar Rojo en la época de Moisés. Algunos eruditos proponen que el Mar Rojo mencionado en la Biblia no es el Mar Rojo que conocemos hoy. En cambio, pudo haber sido una zona de aguas poco profundas, como el lago Timsa o los lagos Bitter, situados al norte del Golfo de Suez. Estos lugares habrían sido más accesibles y posiblemente navegables en ese momento, lo que podría explicar cómo los israelitas pudieron cruzar. Al analizar las rutas del Éxodo, arqueólogos e historiadores han identificado varias trayectorias posibles que podrían haber seguido los israelitas. Una de esas rutas sugiere que atravesaron el delta del Nilo y se dirigieron al sureste hacia la península del Sinaí. Otra teoría propone una ruta más al sur, cruzando el Golfo de Aqaba. Cada una de estas rutas tiene su propia evidencia arqueológica y desafíos geográficos, contribuyendo al debate sobre la verdadera trayectoria del Éxodo. Los recientes descubrimientos arqueológicos también ofrecen nuevas perspectivas. Las excavaciones en regiones como el delta del Nilo y el desierto del Sinaí han revelado artefactos que datan de la época del Éxodo, incluidas herramientas, cerámica e incluso inscripciones que mencionan a personas similares a los israelitas. Estos descubrimientos ayudan a pintar un cuadro más detallado de la vida y la migración en la época de Moisés, proporcionando pistas valiosas sobre la veracidad del relato bíblico. Al comparar los relatos bíblicos con la evidencia histórica, podemos ver cómo algunas descripciones pueden haber estado basadas en hechos reales, aunque posiblemente exageradas o reinterpretadas con el tiempo. Por ejemplo, la Biblia describe la presencia de columnas de fuego y nubes que guiaron a los israelitas. Algunos estudiosos creen que estas descripciones pueden ser interpretaciones de fenómenos naturales, como erupciones volcánicas o tormentas de arena, que los antiguos habrían considerado signos divinos. El debate sobre la autenticidad de los sitios mencionados en el Éxodo sigue siendo un campo fértil para la investigación y la especulación. Si bien algunas teorías obtienen más evidencia y aceptación, otras son descartadas o reinterpretadas. Para muchas tradiciones religiosas, el cruce del Mar Rojo se considera un milagro incuestionable y una prueba del poder divino. En la tradición judía, este evento es fundamental para la celebración de Pesaj, que simboliza la liberación y salvación de los israelitas de la esclavitud egipcia. La narrativa refuerza la fe en la intervención directa de Dios en la historia del pueblo judío, mostrando su poder y protección. Este punto de vista es ampliamente aceptado y enseñado en las comunidades judías de todo el mundo. En el cristianismo, el cruce del Mar Rojo se cita a menudo como ejemplo del poder de Dios para salvar y redimir. Se ve como un preludio a la redención traída por Jesucristo, siendo Moisés un tipo de Salvador que prefigura al propio Cristo. Los teólogos cristianos interpretan el acontecimiento como una demostración de fe y obediencia a Dios, que culmina en milagros y bendiciones divinas. Esta perspectiva teológica es esencial para muchos sermones y enseñanzas dentro de la Iglesia cristiana. En el Islam también se reconoce y respeta el cruce del Mar Rojo. El Corán menciona a Moisés, Musa, y la liberación de los israelitas, aunque con algunas variaciones en la narrativa. Para los musulmanes, la historia refuerza la creencia en la misericordia y el poder de Alá para guiar y proteger a los fieles.
La fe en la intervención divina es central, y Moisés es visto como uno de los profetas más importantes, cuyas acciones son un ejemplo de liderazgo y fe inquebrantable. Sin embargo, dentro de cada una de estas tradiciones, existen debates y discusiones internas sobre la interpretación literal versus simbólica de los textos sagrados. Algunos teólogos y eruditos religiosos sostienen que el relato del cruce del Mar Rojo puede entenderse como una metáfora de la superación de obstáculos y del viaje espiritual del pueblo de Dios. Esta visión permite una lectura más flexible y contemporánea de las Escrituras, adaptando las lecciones antiguas a las realidades modernas. Ahora, entremos en el intrigante mundo de conspiraciones y teorías que desafían la narrativa tradicional del cruce del Mar Rojo. Estas teorías ofrecen nuevas interpretaciones y cuestionan la veracidad de los relatos bíblicos, proponiendo explicaciones alternativas que van desde lo racional hasta lo especulativo. Una de las conspiraciones más populares es la idea de que el relato bíblico fue una creación posterior, diseñada para consolidar la identidad y la fe del pueblo judío. Algunos estudiosos sugieren que la historia pudo haber sido escrita o exagerada durante el periodo del exilio babilónico, sirviendo como una poderosa metáfora de la esperanza y la liberación en tiempos de opresión. Esta teoría plantea la posibilidad de que el cruce del Mar Rojo nunca ocurrió, sino que fue un mito fundacional. Otra teoría provocadora tiene que ver con la motivación política y social detrás del informe. Hay quienes creen que los líderes religiosos y políticos de la época utilizaron la historia para fortalecer su autoridad y unificar la nación israelita. Al presentar a Moisés como un líder elegido por Dios, capaz de realizar milagros, la narrativa podría haber sido una herramienta eficaz para consolidar el poder y la cohesión social. Esta perspectiva sugiere que la historia tenía propósitos más políticos que religiosos. En el campo de las teorías científicas, algunos investigadores especulan sobre la posibilidad de que eventos naturales raros hayan sido interpretados como milagros. Por ejemplo, la combinación de un tsunami o un fenómeno de volcán submarino podría haber creado condiciones temporales que parecían milagrosas para los observadores antiguos. Estos acontecimientos, aunque naturales, serían tan extraordinarios que fácilmente podrían atribuirse a una intervención divina. Esta línea de pensamiento se alinea con la búsqueda de explicaciones racionales para fenómenos aparentemente sobrenaturales. Además, existen conspiraciones que sugieren que se han suprimido o ignorado deliberadamente importantes pruebas arqueológicas. Los teóricos sostienen que los descubrimientos que podrían refutar la narrativa bíblica han sido ocultados o ignorados por las instituciones religiosas o los gobiernos, por temor al impacto en la fe de las personas. Estas teorías y conspiraciones modernas no solo desafían la interpretación tradicional, sino que también reflejan una creciente curiosidad y escepticismo en la sociedad contemporánea. ¿Pero qué pasó realmente? En primer lugar, es esencial reconocer que la narrativa bíblica del cruce del Mar Rojo sigue siendo un poderoso símbolo de fe y liberación para millones de personas. Independientemente de la evidencia científica o las teorías de conspiración, la historia de Moisés guiando a su pueblo a través del mar continúa inspirando y fortaleciendo la creencia en la intervención divina. Esta fuerza simbólica y espiritual es algo que ningún análisis racional puede desmantelar por completo. Por otro lado, la evidencia científica e histórica nos proporciona una visión más compleja y matizada de lo que pudo haber ocurrido. Las teorías sobre fuertes vientos, mareas y posibles eventos geológicos ofrecen explicaciones plausibles para un suceso extraordinario que, en su momento, fácilmente podría interpretarse como un milagro. Estos conocimientos nos muestran cómo la naturaleza y los fenómenos naturales han desempeñado papeles cruciales en la configuración de leyendas y narrativas a lo largo de la historia. Las hipótesis alternativas y las teorías modernas que exploramos también nos recuerdan la importancia de mantener una mente crítica e inquisitiva. La posibilidad de que la historia del Éxodo haya sido moldeada por factores políticos, sociales y culturales nos invita a considerar cómo se construyen y perpetúan las narrativas. Esto no resta valor a la historia, pero enriquece nuestra comprensión de ella, mostrando cómo los hechos históricos y los mitos pueden entrelazarse de maneras complejas. El impacto cultural y religioso de cruzar el Mar Rojo es innegable. Ha dado forma a tradiciones, inspirado arte y literatura, y continúa siendo un punto de referencia para debates teológicos e históricos. La historia trasciende sus raíces antiguas y sigue siendo relevante en los debates contemporáneos sobre la fe, la identidad y la búsqueda de comprender nuestro pasado. Finalmente, la interacción entre fe y ciencia, evidencia y creencias revela una narrativa rica y multifacética que se resiste a explicaciones simplistas. Es en esta intersección donde encontramos el verdadero valor de la historia de Moisés y el Mar Rojo, una historia que nos desafía a explorar, cuestionar y buscar una comprensión más profunda del mundo que nos rodea. Pero dime, ¿qué opinas de esta teoría? Comenta en los comentarios y quiero saber tu opinión y deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte ninguna teoría de conspiración.